queremos saber qué has visto tú ante la situación, por qué estás aquí hoy. Pues yo veo que esto es un proceso que viene de tiempo atrás, no es de un día ni de una semana. La gente está muy cansada, está muy agobiada, está muy agotada. Ok, interesante. Creo que si vamos a tratar de entender qué está pasando, sí. Este es el siguiente capítulo de una historia que viene desde antes. El siguiente capítulo. El problema es para dónde va esta historia. Esto es el capítulo 2, 3, 5. No sé. ¿Para dónde va? Es decir, ¿qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué buscan las marchas? Un poco por lo que ustedes dicen y pueden aclararme, decirlo por aquí por allá. Hay mucha confusión, ¿no? La gente no sabe bien por qué marcha, pero marcha. Marcha porque hay un descontento. Marcha porque hay injusticia social. Marcha porque el gobierno no hace lo que cada uno quiere. Yo creo que debe hacer esto, yo creo que debe hacer lo otro. El gobierno no me da gusto. Casi que diría uno, la mayoría de la gente marcha porque la vida es así. Yo creo que la investigación hay que llevarla mucho más a fondo de verdad. Hay opiniones, Agustín Laje, este señor venezolano, youtubers. Estoy haciendo como una especie de resumen, pero si uno lo vincula con cosas de otros países, es otro capítulo de una problemática geográfica también, porque uno ve cosas similares, los incendios en los Estados Unidos, los episodios de violencia. Ahorita pues hace 15 días o algo así declararon culpable, no lo han condenado al asesino, a un policía que mató a una persona que estaba arrestando. ¿Qué está pasando en América Latina? Hay pobreza, hay hambre, hay injusticia, indudablemente. ¿Tiene un origen racial? Hasta cierto punto sí, aunque la parte racial tiene menos peso, pero hasta cierto punto sí. Diría uno que el origen está en la conquista de América, en la cual una civilización y una raza europea va a subyugar a los habitantes de América. Y eso se ve en los indígenas que derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali. Eso hace las cosas muchísimo más difíciles, ¿no? Muchísimo más difícil porque son más confusas. Es más difícil saber qué está sucediendo. Hay tantos derechos que reivindicar. Hay tantas personas pidiendo la reivindicación de sus derechos. Entonces están los indígenas, están los pobres, están los volqueteros, están los taxistas, están los estudiantes. Hay tanta gente pidiendo que les resuelvan sus derechos. La pregunta sería cómo se puede resolver todo eso. Cada cual pidiendo algo. Y finalmente yo creo que cada persona sale a la calle a pedir eso. Cada persona sale a la calle a pedir lo que le interese y lo que le concierne. Creo que quizás se mezcla en todo eso otra problemática que no había, digamos, cuando yo salía a las calles a marchar y a protestar. Y es algo que llamaba, ¿quién es? Un filósofo, un autor, la rebelión de las masas. La rebelión de las masas, creo que es lo que llaman. Y que proviene precisamente de que esas masas subyugadas durante tanto tiempo y sometidas a la pobreza y la ignorancia están dejando de ser ignorantes y están dejando de ser pobres.
¿sí? Antes no se daban cuenta, consideraban, digamos, les habían impuesto que esa era la estructura del mundo. Y de repente, a medida que se educan y tienen acceso al dinero y tienen acceso a las posibilidades de opinar, descubren que no, que ellos también son iguales a los demás, que son iguales a los de los clubes, que son iguales a los que los han oprimido durante tanto tiempo. La rebelión de las masas, los que han subido estatus, y precisamente porque la injusticia es menor ahora que antes, es por lo que pueden opinar y es por lo que pueden participar. No sé qué opinan de eso. No solamente es un acto simbólico, porque, o sea, que las universidades privadas también hagan parte de esto, del paro, es como decir, esto nos afecta a todos. Esto no es de un solo grupo social, esto no distingue ni el color de la piel, no distingue clases sociales. Esto es Colombia. Pues a mí se me hacía algo interesante que Sergio comentaba esta mañana, que creo que va en relación a lo que se está diciendo, que parece ser como algo que estaba escondido, como algo que se venía cultivándose, como una rabia, digamos así, que igual las personas, como usted dice, que están, digamos, acostumbradas o venían acostumbradas a ser reprimidas, de cierta manera empiezan a sacarlo. Pero lo que me llegaba a la mente es que tal vez estamos un poco, Colombia es un país bastante atrasado en muchos aspectos, ¿no? En torno a igualdad, en torno a la economía, en torno a la vacunación, y es un país que siempre ha estado caracterizado por esa violencia, que parece no avanzar muy rápido, parecía que todo fuera como un proceso más lento, normal, pero esa misma represión, esa rabia, pareciera estar saliendo como... Perdón, ¿cuál rabia? Pues la rabia que llevan las personas por dentro, digamos, las personas Sí, que han sido reprimidas. Ok, la rabia, pero ¿de dónde viene esa rabia? La gente tiene rabia, ¿de dónde viene la rabia? Sergio. Esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. Y creo que nos va a tocar hacer un esfuerzo grande por comprenderla, porque sí es manifiesta. O sea, la rabia digamos, esa es la energía con la que uno percibe en la calle cuando está allá con ellos. Es una cosa, mejor dicho, claro, también hay que entender que este es un momento extremo, ¿no? Este es un momento extremo de dificultad económica, o sea, eso hay que entenderlo, de dificultad económica a nivel del país y a nivel de la casa. Eso es cierto, o sea, estamos en un momento donde todavía hay bastantes inmigrantes venezolanos, donde ha habido una pérdida del empleo tremenda, causada además por la pandemia y por el encierro. O sea, es un momento crítico, de eso no hay duda. De eso no hay duda. ¿Y eso Pero la rabia? Claro, o sea, es un momento como, digamos, yo estoy aquí está la obra aquí al lado, y está Salomón gritando y fregando acá, y yo estoy sin un peso y no tengo con qué darles de comer. Sí, o sea, es como, bueno, todas las cosas se ponen una encima de otra y este es el momento que está pasando y la gente sale y lo manifiesta así. Que viene desde atrás, una población mestiza que ha sido subyugada la mayor parte de su vida. Una rabia donde usted ve las porterías de los clubes y ve allá los campos de golf y ve allá las piscinas, pues no las ve, pero y no lo dejan entrar, no pueden ni siquiera mirar, eso es prohibido, ¿no? Los clubes son cerrados, usted no es socio, no puede entrar. Eso debe generar rabia, especialmente en el momento en que las personas adquieren algún nivel de educación y empiezan a pensar, yo puedo ser como ellos. Estamos hablando de que hace 50 años un trabajador no tenía un carro. Un trabajador, pues, digamos, la rebelión de las masas quiere decir que todo el nivel de un país ha subido. Entonces los ricos son más ricos, los pobres empiezan a tener con qué, la clase media tiene acceso a una cantidad de cosas que antes no. Tener un televisor hace 50 años, pues había un televisor en la casa, ahora hay un televisor en cada cuarto.
Ahora usted va a las casas de los pobres y todos tienen televisor. Y usted ve un barrio pobre, digamos ahí el que hay abajo del colegio, y en todas las casas hay carros. Viejos, nuevos, volquetas, pero en todas esas casas hay carros. ¿Sí? Casas hechas a pulso, casas hechas por autoconstrucción. El nivel del agua está subiendo y el corcho sube con el nivel del agua. Y eso genera una conciencia de su propia situación y de la injusticia y de las disparidades sociales. Yo diría que la primera tendencia de la gente ahí, digamos, cuando una persona de estas abre los ojos y dice yo puedo ser así, la primera tendencia y la más peligrosa no es yo quiero ser así y voy a luchar por tener lo que tiene estos ricos, voy a luchar por tener una acción de un club, si quiero vivir en una casa de tal tamaño, sino estos ricos desgraciados. Hay que quitarles lo que tienen, de manera que termina construyéndose como un país para pobres. Un país pobre para pobres, como yo creo que es la situación de Cuba. Cuba es un país para pobres donde no se puede ser rico. Es decir, si usted hace el esfuerzo suficiente para obtener cosas importantes en la vida, va a tener que irse de Cuba. Los únicos que tienen como acceso en Cuba a esos bienestares son los funcionarios del Estado. Esa es otra posibilidad, ¿ve? Que esa rabia con la que la gente va surgiendo empieza a enfocarse de forma equivocada. No yo puedo tener más, sino es un odio contra el que tiene más. También hay una vaina. Es que digamos, hay un sándwich, ¿sí? Porque a la vez hay una serie de mensajes que bombardea, digamos, la gran masa de producción audiovisual, de producción comunicativa que la gente consume son, digamos, series de Netflix, la televisión, los canales, los valores más promocionados por los grandes mensajes que se envían desde toda esa promoción, desde Hollywood, de todo lo que nosotros consumimos es que es la importancia del dinero, de la riqueza, de esa belleza, de todas esas cosas. Del tener, pero es que es como desaforado, ¿eh? O sea, incluso las redes sociales, todo el mundo pone sus fotos de viajes y de la vaina que me comí tan espectacular y de que mire mi novia tan hermosa y no sé qué. Entonces hay como un bombardeo, ¿me entiende? Con esa vaina. Entonces le están diciendo, tú tienes que ser así como esto, pero tú estás allá. Es como un sándwich, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que ser así porque esto es lo que está bien, pero tú estás allá. Entonces, pues de golpe, Sergio, yo veo ahí en eso que usted dice otro elemento, un elemento que exploramos nosotros, que es cuando hacíamos teatro en los años finales de los 60, comienzos de los 70, y es la destrucción de la cultura. La gran mayoría de las personas de Colombia son personas cuya cultura ha sido destruida y no ha sido reemplazada por otra. Por una parte, también está el elemento de quiénes fueron los conquistadores, qué tipo de personas llegaron a los países de América del Sur, a diferencia de las personas que llegaron a América del Norte. América del Norte llegaron familias, los pilgrims, los peregrinos del Mayflower, eran familias que venían huyendo de una persecución religiosa, de las dificultades económicas para mantener la familia, pero eran familias. Mientras que los conquistadores de América del Sur eran guerreros, y eran guerreros de una violencia y de una sevicia inmensa, inmensa. No solo en América, ¿no? Si ustedes leen los libros, por ejemplo, de Pérez Reverte, El Capitán a la Triste y esas cosas, van a ver qué tipo de personas es esto. Estos no eran ejércitos, esto eran lo que hoy en día llamaríamos bandoleros. Bandoleros sueltos por el mundo, conquistando todo lo que podían conquistar simplemente para conseguir ese pillaje para ellos, ¿no? Ese pillaje, no había ideología, no había nada de eso. Y esos son los que llegan a América.
Esos son los que llegan en busca del oro de América, ¿no? Para regresar a España reivindicando sus nombres y sus cosas, regresar ricos a España. Y eso va a entrar a saquear un continente. Pues hay quienes dicen que no es así. Lo que uno alcanza a ver en la historia y en la literatura, por ejemplo, los libros de William Ospina, es como se llaman, tiene una trilogía importante, interesante en ese sentido. ¿Usted la recuerda, Sergio? Sí, Ursúa, El País de la Ursúa. Canela. Y el tercero sí no lo recuerdo. El país ¿Cuál es el que es sobre el Amazonas? Ursúa. No. Ah, no, mentiras, El País de la Canela. El País de la Tal Canela. vez El País de la Canela. Sí. No, Ursúa es uno de los conquistadores, un tipo muy joven que llega lleno de sueños y de sueños de justicia. Llega a la Nueva Granada y se convierte en uno de los más crueles y perversos de los conquistadores. Se tuerce y se vuelve exactamente de lo contrario de lo que son las historias de los indígenas que tiraban a los perros para que los devoraran, y las mujeres a quienes les abrían el vientre, costumbre que perduró hasta entrado el siglo XX. Era una de las cosas que sucedían, que hacían los bandoleros de esa época, los antecesores de los guerrilleros. Las mujeres embarazadas les abrían el vientre y les sacaban vivas, sacaban el bebé y lo estrellaban contra las piedras. Es decir, todo eso está como en el génesis de estos países, ¿no? Y quizás eso es lo que en un momento dado se convierte en esta rabia de que habla Juan Esteban, ¿no? ¿De dónde viene la rabia? La rabia viene quizá de todo eso. De manera que yo creo que todo eso está por allá en la base, todo eso que estamos hablando. Si queremos levantar el velo, tenemos que ir a mirar qué hay de fondo, antes de poder llegar a ver qué está pasando. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo y creo que hay varios elementos que nos pueden ayudar, tanto de coyuntura como históricos. O sea, hay como un juego entre las dos dimensiones. Porque digamos que a lo largo, eso es una rabia como miércoles milenaria, o sea, bueno, Milenaria, pues claro, milenaria. Pues no tanto como milenaria, pero sí ancestral. Y todo eso, claro, es un caldo de cultivo inmenso que la gente misma no sabe por qué tiene rabia. Tengo rabia porque no me dejan entrar. Tengo rabia porque ese quiere entrar. Rabia por todos lados. Y quizás eso nos lleva si miramos a fondo, nos lleva a una situación más compleja todavía. Antes de llegar a la coyuntura, es que yo no estoy seguro que a la coyuntura actual podamos llegar tan rápidamente si queremos tener algunas bases, algunas posibilidades de comprender el problema. Pues el problema se puede comprender superficialmente, Juliana. Pero además yo creo que también hay un componente como personal. O sea, casi que no existe un ser humano que no tenga una cantidad de rabia acumulada por sí. Obviamente todo eso cultural que ustedes, pues que hemos discutido es clave, pero también hay todo un componente, como diría yo, como psicóloga, desde el punto de vista psicológico. O sea, interiormente todos tenemos una cantidad de luchas y debates, y este tipo de situaciones, pues la gente desfoga también todo eso que lleva por dentro. Creo que hay que mirarlo también como un componente. Yo soy artista, estoy parado desde hace más de un año, no puedo hacer shows, nada, y si me van a grabar con el 20% de una actividad que ni siquiera puedo realizar. Y tengo que entregar mi apartamento porque ya me quebré, o sea, es de primera mano lo que estoy diciendo, no son rumores, no es cierto. Eso me parece muy importante, que lo que dice Juliana, porque son bases psicológicas de algo que podríamos llamar la condición humana. No sé, Paula, ¿qué opina? Sí, pues ese punto que habla mamá, sí lo estaba pensando, de hecho, porque también viendo a las personas que entrevistamos, pues me impactó mucho una persona en particular, que se le veía un dolor muy grande
de su vida, o sea, realmente era sobre todo algo personal, pues además de la situación económica en la que estaba artista, que ahorita, pues lo que él me decía era, es que yo estoy involucrado, porque es que a mí no tengo, ahorita me toca entregar mi apartamento, no tengo a dónde irme, y se le empezaban a aguar los ojos y uno ve también una cosa de adentro, o sea, de, pucha, ¿a quién le grito? ¿A quién le digo? ¿A quién acudo? ¿Sí? Como una soledad, o sea, sí, se le aguaban los ojos hablándome. Y pues yo creo que también tiene mucho que ver todo lo que está llevando la persona por dentro. Y bueno, acá aprovecho y grito y hago todo lo que quiero hacer de alguna manera de sacar todo ese dolor. Ok, eso que estamos viendo yo lo llamaría un caldo de cultivo. ¿Qué es un caldo de cultivo? Pues un caldo de cultivo es el término que utilizan los microbiólogos para decir un lugar en donde están las condiciones perfectas para que se produzca una bacteria o la vida o algo, o un resultado esperado, donde se producen todas las condiciones. Sí, donde usted puede sembrar y cosechar. Usted siembra determinado tipo de bacteria y entonces va a crecer, o la otra. Un caldo de cultivo, casi que lo que siembre va a crecer. Pasemos a otro tema, la iglesia. La pregunta es, ¿cómo respondemos como iglesia a esto que está pasando? Sergio, el problema no es que la iglesia se involucre en la protesta social. Yo creo que la iglesia acepta la protesta porque es un derecho que como ciudadanos tenemos. Pero hay que ver otra cosa, que no solamente es el tema de la protesta en el momento y en el tiempo concreto. La iglesia en distintos lugares y en distintas dimensiones tiene una preocupación por los pobres, por los más necesitados. Entonces se ayuda a los pobres, se ayuda a los necesitados. Hay muchas obras que son de la iglesia, donde se atiende a los niños, donde se atiende a los jóvenes, donde se atiende a los adultos, donde se atiende a los matrimonios, donde se acude a las necesidades. Uno mira, por ejemplo, los barrios periféricos de la ciudad, donde, pues digamos, donde marcha tanta gente con necesidad. Allí están sacerdotes, allí está la iglesia, allí hay pastores que están buscando hacer el bien a sus hermanos y caminando con ellos. Y nosotros también caminamos desde estos lugares cuando prestamos esas ayudas. Nuestra parroquia de Santa Beatriz es una parroquia generosa, es una parroquia que continuamente está pensando en los más necesitados y ayudando, entonces vamos canalizando esas ayudas. Pero yo creo que hay muchas obras de la iglesia que quieren responder a todas esas necesidades por las cuales está atravesando nuestro pueblo. Que es un tema que nos concierne, porque este canal está basado en la iglesia. ¿Qué es? ¿Qué debe ser? ¿Qué quiere Dios que sea la iglesia? Sale una carta sobre el paro de los obispos. Eso está bien. No la he estudiado. Vale la pena estudiarla para la próxima sesión de esto que hagamos. Vale la pena estudiarla y tener una visión. Generalmente gente muy culta, estos son tipos de mucha formación. Pero yo no he visto una respuesta de la iglesia. Yo no he visto que la iglesia realmente lidere a su gente. Porque resulta, sucede y acontece que en teoría y desde el punto de vista de la iglesia, del clero, todos esos que se están matando allá son iglesia. Porque todos son bautizados. En un porcentaje altísimo. En Colombia, bautizados católicos son como el 98% de la población. Seguramente para la próxima generación va a cambiar porque los protestantes van a haberle quitado una buena tajada y entonces muchos de la población va a ser bautizada protestante. O no bautizada, porque los protestantes muchos no creen en el bautismo infantil. O no bautizados. Pero no ve uno una respuesta ni un liderazgo de la iglesia, que quizás es de donde debería venir, es su gente.
los que se están matando son su gente. La impresión que yo tengo es que la iglesia considera que, es decir, para unas cosas son iglesias todos los bautizados y para otra solo el clero. Respuesta de la iglesia. Se reúnen los obispos y lanzan una respuesta. Pero los obispos son pues 1 por millones. Los obispos han consultado la opinión de esas masas de católicos. ¿Le han preguntado a alguien, usted qué opina, Sergio? ¿Usted lo han llamado? No, señor. A mí ni siquiera saben que yo existo, ni les importa. ¿Sí? Hay una problemática también ahí de fondo, ¿no? Hay una problemática. Quizás el liderazgo de estas cosas debería venir de los hombres de Dios. Y esa es la propuesta que yo hago. Elaboremos una propuesta que nos quede bien regular o mal. No me importa. Una propuesta política desde la espiritualidad. Una propuesta política que si nos dice, sí, hay que ir a marchar, hay que ir a hacerse matar, pues habría que ir a hacerse matar. Personalmente no creo, porque todo el mensaje del Evangelio es distinto a eso. Y ya ha habido elementos de la iglesia que han ido a ese ejercicio y les ha ido re mal. Estamos hablando, es decir, recuérdenme alguno de esos personajes. El cura Pérez. Lo que llamaron el cura Manuel Pérez, que fue ¿quién? No solamente fue guerrillero del ELN, fue comandante general del ELN durante muchos años en las montañas. Murió, creo que de un cáncer, tal vez en los años 90, no estoy seguro. Murió siendo comandante general del ELN. El padre Domingo Laín, creo que era compañero de él, después tuvieron diferencias grandes. Domingo Laín, españoles, ambos, provenientes, si no estoy mal, de la teología de la liberación. Sí, es considerado el líder de la teología de la liberación, el cura Pérez, Manuel Pérez. Manuel Pérez, ¿era jesuita de casualidad? Yo estaba buscando si era jesuita, pero no he encontrado eso. Los revoltosos casi siempre son jesuitas. Pues tenemos este papa que es jesuita y un poco revoltoso. Después les comento un algo que leí o que oí sobre el Papa Francisco muy interesante. Por supuesto, como el ícono de los curas guerrilleros es ¿quién? Camilo Torres, ¿no? Camilo Torres, ¿qué era? Camilo Torres, no me acuerdo el segundo apellido. Camilo Torres fue una persona, él era capellán de la Universidad Nacional y ahí se fue radicalizando cada vez más. Era de una familia de clase alta. Camilo Torres Restrepo. Camilo Torres Restrepo, era de una familia de clase alta de Bogotá. Se metió de cura y lo mismo, en la época del Sínodo de Medellín, de la teología de la liberación, se radicalizó, se metió al ELN. Y extrañamente el ELN, como a los 3 meses, con 3 meses de preparación, lo mandaron a una batalla contra el ejército y murió allí y se convirtió en un mártir. Hay quien dice que fue a propósito que lo convirtieron en mártir, ¿no? El ELN. Yo creo que el ELN está trabajando duro ahorita. El ELN siempre ha tenido un trabajo fuerte en guerrillas urbanas, en los paros. Yo creo que el ELN trabaja fuerte en los paros. Es lógico. Si yo fuera comandante del ELN y me dicen va a haber un paro, mando a la mejor gente. Claro. No se va a quedar uno allá en las montañas mirando a ver qué pasa. No. Caldo de cultivo. Caldo de cultivo. Entonces, no veo que la iglesia esté dando una respuesta. Oremos, de acuerdo. Oremos. Pero de la oración debe salir la acción. Y yo no veo la acción saliendo de la oración de la iglesia, del clero. De la oración debe salir la acción, que es acción política.
No, creo que hacerse, como apropiarse más de las decisiones que se están tomando. No solamente estar como de lejitos mirando y criticando, sino hacerse cargo de, diría. Ok, ¿quién más quiere decir sobre qué es acción política? La participación de uno en el contexto social donde se mueve, como el papel que uno juega dentro de ese contexto social y que afecta a los demás personas. Eso para mí es la participación política. Acción política. Acción política. Sergio. Sí, más o menos estoy de acuerdo con lo que dijo Juli. O sea, política quiere decir como la participación de la administración de la polis, de la ciudad, de la sociedad. O sea, y una acción en ese sentido, una acción política es tomar cartas y actuar en el sentido de poner propuestas y liderar de alguna manera un camino de desarrollo en las decisiones que afectan a la comunidad. A la polis. A la polis, exacto. Sí, la acción política viene de Grecia. Para los filósofos griegos, empezando por Sócrates, uno de los elementos fundamentales del ser hombre es el ser político. Todas esas fuerzas están dentro de uno y yo creo que de alguna manera esas fuerzas se llaman política. La manera como el ser humano incide sobre su entorno desde el más pequeño hasta el más grande. Y hay unos elementos de la política que son fundamentales. Por eso a veces asquea la política actual y parece que no se puede ejercer de otra manera. Por eso a mí nunca me entusiasmó de ninguna manera la acción política. Porque en la acción política uno va viendo cómo las personas terminan corrompiéndose en busca del voto en las democracias. Y el que no se corrompe en busca del voto, lo corrompe el poder. Entonces las democracias como que están articuladas más o menos, funcionan, subsisten, no son un buen sistema, es el menos peor, es el menos malo de lo que existe o ha existido realmente. Porque pues, ¿qué sistemas políticos han existido? Ha existido pues, la democracia, que tiene de alguna manera, aunque más que democracia era como plutocracia, el gobierno de los más ricos. Sergio. Pero yo creo, Antonio, que, bueno, hay una dimensión, digamos, mecánica administrativa política que es necesario trabajar y que tiene que hacer parte de nuestra propuesta, pero yo también creo que no hay sistema ni nada que funcione con un corazón dañado. O sea, digamos que estos sistemas, por dicho, no va a haber un sistema que garantice nada ni que pueda salir bueno si antes primero se trabaja en esa dimensión que hablaba Juli, de la dimensión personal. Porque, digamos, porque si uno lo piensa, la democracia ideológicamente, digamos, idealmente, en términos de concepto, en términos conceptuales, es bastante deseable. Y tampoco es fácil imaginarse algo mejor que la democracia desde el punto de vista conceptual. El problema de la democracia no es que parece que no fuera para seres humanos, de alguna forma. De todo eso venimos, pero le apuesto que el 80% de la gente que está marchando en las calles no sabe de dónde viene. No sabe de dónde viene y no le importa. Asume una posición de cualquier tipo, sin ver orígenes, sin revisar, sin analizar nada, y echa para adelante y marcha y tira piedra con eso. Sergio. También hay otro elemento de contexto histórico que tal vez haga falta y que yo también creo que tiene una incidencia en la vida de hoy, del que a veces habla la JEP en unos términos en los que a mí no me termina de encantar, pero que es la tensión del siglo XX, la tensión bipolar de la segunda mitad del siglo XX entre el comunismo y el capitalismo. Ok. Que es otro elemento, Es un elemento súper definitivo y súper importante porque todavía está funcionando. Es decir, ¿por qué razón
en un momento dado, y tiene mucho que ver con nosotros, ¿por qué razón en un momento dado aparece la utopía del comunismo? ¿Y por qué coge una fuerza tan violenta? ¿Cómo y por qué a la gente se le ocurre que el comunismo puede ser una respuesta a la injusticia y a la desigualdad social? Sí. Karl Marx, eso es mediados del siglo XIX. Federico Nietzsche, finales del siglo XIX. Jean-Paul Sartre y los existencialistas, mediados del siglo XX. Van a darle forma al pensamiento occidental actual, a esto que algunos llaman el posmodernismo. Es el pensamiento de ellos el que le va a dar forma a lo que estamos viviendo, a las luchas y los combates de estos comienzos del siglo XXI. Más que el pensamiento de la Iglesia. Es decir, le robó todo el espacio al pensamiento de la Iglesia y la Iglesia parece no haberse dado cuenta de que ideológicamente, filosóficamente, le robaron el espacio y le robaron la gente. Espacio quiere decir gente. ¿Sí? Me da la impresión de que no se han dado cuenta quién está mandando en el pensamiento y en el corazón de los jóvenes desde hace mucho tiempo. Confundiendo a los jóvenes, me impacta cómo los jóvenes hoy en día apoyan todos estos movimientos, jóvenes que han tenido el privilegio de estudiar en buenos colegios, de tener un buen ejemplo, de ser unas personas privilegiadas, miran también de una manera como respuesta a estas como revolución. ¿Por qué el joven? Porque en su mayoría el joven tiene un pensamiento romántico, el joven es idealista, el joven honesto es idealista, el que no está vendido a los intereses personales, es idealista, quisiera un mundo mejor, un mundo donde los pobres y los ricos pudieran conversar y tener las mismas oportunidades. O más aún, se radicalizan a decir, donde no haya pobres ni ricos. Tal vez ese es el problema del marxismo en un momento dado. No es que, porque yo creo que es lógico que las personas tengan todas las mismas oportunidades. Sí, claro. Esa carrera en el mundo y especialmente en los países pobres, en América Latina, se parte de condiciones muy diferentes. Muy diferentes. Los pobres no tienen las mismas oportunidades que los ricos. Entonces uno diría, ok, igualdad de oportunidades, sí, claro. Igualdad de condiciones es imposible, a menos que porque hay personas que tienen más habilidades, más capacidades, o más ganas, o más fuerza, o más dedicación, o lo que quieran. Entonces, ¿qué va a hacer con esos? Usted los pone a arrancar en el mismo sitio. El uno sale corriendo a toda mecha, pues, y el otro se va ahí conversando suavecito y con la pereza y se queda dormido. ¿Y qué va a hacer para que? Porque la igualdad de resultados, que es lo de Marx, quiere decir que tienen que llegar a la meta iguales. ¿Cómo hace para que lleguen a la meta iguales? Tiene que darle un palazo en la cabeza al que va corriendo con todo el esfuerzo y dejarlo tirado en el piso para que el otro llegue y puedan entrar juntos. En mi opinión, hoy en día, después de haber creído durante mi juventud en el socialismo, en el comunismo, más que mi juventud, mi adolescencia, yo creo que es ese planteamiento marxista. Uy, es que ese sí es todo un tema, ¿no? Análisis de las corrientes filosóficas de los últimos siglos y sus consecuencias en nuestra actualidad. Eso da para 10 programas hoy, no sé. Sí, yo creo que este programa, Sergio, no lo puede lanzar. Es un poco las causas históricas que estábamos analizando antes, como por un lado la nueva creación de unas nuevas clases sociales a partir de la revolución industrial, ¿no?
Eso crea un nuevo panorama social. Eso es lo que pues, llamaríamos la rebelión de las masas. Sí, exacto. La revolución industrial cambia las condiciones que venían de siervo, las Exacto. relaciones sociales de amo, siervo, etc. Sí, esas son nuevas categorías. Nuevas categorías, excepto en Rusia. Sí, porque ellos no habían tenido revolución industrial aún. Ellos Rusia todavía era feudal. Claro, pero sea la que sea la relación entre digamos, siervo y entre el siervo y el señor feudal, o entre el empleado y el dueño de la fábrica, es una relación de tensión y es una relación, digamos, lo que pasa es que la pobreza no solamente tiene como consecuencia ese deseo, digamos, podemos llamarlo hasta envidioso, ese deseo envidioso de lo que el otro tiene y yo no puedo, sino tiene otra condición que es más dura todavía, ¿sí? Y eso es algo que reflejaba ayer la cara de estas personas en la calle, y es la sensación de indignidad, ¿sí? La sensación de que yo valgo menos, la sensación de que eso de que a mí no me dejan entrar al club, bueno, no, pues digamos, yo no sé qué tanta conciencia tengan ellos de los clubes, porque yo no sé qué tanto sea así ahorita, digamos que lo que está bien visto es otra cosa, como es más como el Instagram y la plata, es más como por ese lado que como el apellido o algo así, pero digamos, la consecuencia no solamente es la envidia, o es la sensación de indignidad, de no poder andar con la cara arriba. De ser menos. Sí. Sí. Y eso es espantoso. Ok, y esa es la situación en que se mantuvo a la gran mayoría de la población de América Latina durante muchos años. Usted no me puede sostener la mirada. Usted baja la mirada si yo lo miro, porque yo soy el amo. Miren, hay un elemento interesante, Sergio, que sí tiene que ver con el hoy, con la coyuntura política de Colombia hoy y de los países de América Latina. Y es la debilidad del líder. Ahora, fíjense que esa característica está también presente en la Revolución Francesa. Porque Luis XVI era un rey extremadamente débil. No era Luis XIII o Luis XIV. ¿Sí? La debilidad del gobernante da paso y espacio a que se impongan esas masas. De ahí surge la Revolución Francesa. ¿Y ustedes saben en qué culmina la Revolución Francesa? ¿Cómo termina? ¿Dónde termina la Revolución Francesa? Palita, a que les pregunte a la gente de la calle. Los jóvenes no saben. ¿Dónde termina, dónde desemboca la Revolución Francesa? Inicialmente y luego. Julián. Pues en que mataron al rey y a todo el mundo, ¿no? Y tumban la monarquía como tal, empieza todo un cambio de gobierno. Sí, claro, pero siga. Ese serio, siga. A mí pregúnteme cómo afectó psicológicamente a la gente de esa época. Sergio. Es que es paradójico. Yo creo que sé para dónde va su pregunta, porque es paradójico, porque ellos efectivamente descabezan a todo el mundo, se inventaron la guillotina y para abajo cabezas de todo el mundo. Después se empezaron a quitar las cabezas ellos mismos a los propios revolucionarios. Robespierre, todos estos, ¿no? Exacto. Y posteriormente llega un emperador, que es Napoleón. O sea, es un poco curioso. Sí, exactamente. La única manera de parar el baño de sangre de la guillotina, ¿sí?, es el regreso de un rey supremamente fuerte, que fue un emperador. Ya no era rey, era emperador. Napoleón Bonaparte, el comandante del ejército. Se toma el poder en, ¿cómo se llama eso? El 15 de Brumario se llama. ¿Sí? De 1799.
en 1799, y en ese momento da fin a los 10 años de terror de la Revolución Francesa. 10 años de terror donde mataron a todo el mundo, empezando por los líderes que se iban reemplazando unos a otros. No recuerdo la historia exacta de quién mata a quién, pero ahí está la muerte de Danton, de Robespierre, de todos los líderes de la revolución. Cae el uno, sigue el otro que lo mata, y cae ese, y sigue otro, y sigue otro, y sigue otro, y es un baño de sangre por toda Francia. Pero de alguna manera, como no digamos que el origen es ese, pero un elemento importante en eso es un líder débil. Y un peligro en Colombia hoy es que tenemos Un líder débil. un líder débil. Qué pena, señor Duque, pero usted es un líder débil. Y no es un líder débil propiamente porque no haya sacado los ejércitos en forma para masacrar las masas que caminan. No es por eso que es un líder débil. Es porque no ha sabido liderar el país, porque no ha sabido darle respuestas a un país lleno de ansias y de necesidades, porque no ha sabido calarle a la gente. Oigan, Uribe, el Uribe de hoy no es el Uribe del año 2002. El Uribe del año 2002 era un líder verdadero, un tipo que mantuvo prácticamente durante 8 años. Yo sé que no es de su simpatía, Sergio, pero mantuvo prácticamente una popularidad entre 80 y 90%. ¿Por Pero qué? sí, yo le reconozco su firmeza, le reconozco su carisma y le reconozco su claridad con un proyecto. Esas cosas son... Y su capacidad, Sergio, de responder en un momento a las necesidades y a los sueños de la gran mayoría de la población de Colombia. Claro, es que el poder corrompe. Pero, bueno, bueno, no, sí, ya, es que si nos metemos en un... Nos metemos en esa discusión y sí. es más, me parece que es un elemento importante ahí, Sergio. No sé. Concluimos, y por lo que escuchamos en la radio, en las redes sociales, en todas partes, que hay una gran confusión. Hay una gran confusión en este momento. Y nosotros sentimos que hace falta como esa luz de Jesucristo. ¿Cómo hacemos nosotros para llevar la luz de Jesucristo a las personas que andan en medio de esta confusión tan espantosa? Sergio, es muy importante, diría yo, el liderazgo. El liderazgo. Cuando Sergio dice hace falta Jesucristo, yo tendría que decir hacen falta líderes. Hacen falta personas creyentes, comprometidas, que lideren la persona de Jesucristo. Pero necesitamos que ustedes, los laicos, que los profesionales, las personas comprometidas, lideren esa persona de Jesucristo. Y lo lideren caminando por senderos de paz, por senderos de solidaridad, por senderos de justicia, que cada uno desde sus profesiones, desde sus lugares, pueda realmente vivir de tal manera que esté transparentando la persona de Jesús. Yo creo que es el camino y es como la experiencia de cristianos colocados en muchas partes de la ciudad, en muchas partes del país, donde convencidos de su vida cristiana, convencidos de su ser de Cristo en su interior, vayan liderando y vayan transmitiendo a ese Jesús, provocando la paz, es decir, no admitiendo la violencia. Una de las cosas que decía también el párroco de esta mañana de nuestra iglesia y con la que yo también concuerdo es esa, que él también sentía que una parte de esta gran confusión que nosotros nos encontramos en la calle es la falta de liderazgo. La falta de liderazgo y de un liderazgo claro, de un liderazgo que tenga un proyecto, un camino, ¿sí? O sea, estamos perdidos. Un camino que responda a las necesidades y a los anhelos de la gente, a los sueños de la gente. ¿Sí? Que le diga, si usted hace esto, va a llegar aquí. Y eso es de alguna manera lo que yo estoy proponiendo que nosotros trabajemos. Un camino.
un camino que surja desde la relación del hombre con Dios, que deje de considerarse a Dios el enemigo de las personas que buscan cumplir sus sueños y sus reivindicaciones. Dios es el amigo de los hombres. Dios no es el enemigo elitista de los hombres, el que defiende la discriminación, el que defiende el dominio de unos hombres por otros. Claro, están todos los planteamientos de San Pablo, el que es esclavo siga siendo esclavo, etc. ¿Sí? Sí, no podemos olvidar o nos va a pasar lo de Camilo Torri, etc. La dimensión espiritual que es la fundamental del Evangelio. No es para este mundo para el que vivimos, pero no podemos subir esta escalera de este mundo que nos conduzca a la eternidad, ¿sí? Sobre gradas de injusticia y de perversión. No podemos escalar de este mundo al otro sobre gradas de justicia, perversión, maldad, etc. De segregación, de sometimiento. Ahí aparece y tiene que aparecer, y usted está proponiendo que hagamos un mes de reflexión, no un día, los planteamientos de fondo de la Iglesia Católica, de la Iglesia. Católico quiere decir universal, entonces digamos de la Iglesia de Cristo. Sobre la problemática social y económica. Yo creo que de ahí debemos partir, ¿sí? El desconocimiento, por ejemplo, de elementos como la propiedad privada, me parece que ha sido gravísima y destructora de los tejidos sociales y de las riquezas de los hombres. En Rusia, en Cuba, en Venezuela, en toda la Europa oriental. Claro, yo sé, el capitalismo salvaje tampoco funciona. Terminan casi en lo mismo, ¿no? La Iglesia no está proponiendo un capitalismo salvaje. Está proponiendo que la propiedad privada debe ser respetada desde el comienzo, que es uno de los derechos humanos, pero que tiene una obligación social que va más allá, inclusive, de la obligación social religiosa, sagrada, diría su amigo Mocus, de pagar y respetar los impuestos. Es decir, pagar los impuestos que le corresponden y no robárselos después. Porque digámoslo de frente, porque de frente debe ser dicho, tan grave, tan ladrón es el que se roba del erario público como el que no lo paga y se lo roba antes de entregarlo. Tan ladrón es el uno como el otro. Y estoy hablando de los evasores de impuestos y estoy hablando de la inmensa mayoría de la población colombiana. Claro, a ver, yo quisiera como controvertir un poquito ese punto. O sea, en el fondo yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que es necesario un rescate de la ciudadanía con todas las letras. ¿Sí? Creo que nosotros nacemos dentro de un pacto que nosotros no hemos hecho. Sí, o sea, como que el ciudadano nace bajo unas leyes que él no acordó y entonces le toca o aceptarlas o tratar de cambiarlas o cómo es su relación con la ley. Lo que yo me he encontrado, lo que yo veo en la calle, en la calle, pues bueno, lo que yo veo es que hay una relación con la ley completamente lejana y distante, ¿sí? Ese no es el pacto que yo hice. Eso no tiene que ver conmigo porque lo hicieron mis papás, mis abuelos o el que sea. Y no me representa, y lo que yo voy a hacer con esa ley es tratar de brincármela por donde más pueda sin que me pillen. Esa es la forma en que se vivía. O sea, con el semáforo, con la cebra, con el impuesto y con lo que sea. ¿Cómo hacemos? Es decir, cuando el ciudadano, yo creo que le podemos exigir al ciudadano que se comporte como tal, primero haciéndolo ciudadano. ¿Sí?
primero haciéndolo ciudadano, es decir, ahorita sería muy duro empezar a exigir sin haberlo construido, ¿sí? Sin haberlo construido. Como le digo, yo pienso que el centro del problema, es decir, para mí es muy interesante el ejercicio que queremos hacer, el ejercicio de construir una propuesta política de accionar desde el punto de vista de un cristiano, del catolicismo, ¿sí? O sea, eso me parece interesantísimo. Tal vez sea necesario primero lograr establecer las categorías conceptuales, los valores, y luego sí lo podemos desmenuzar y convertirlo en algo aterrizado y practicable socialmente, como convertirlo en un camino. De acuerdo. Yo creo, o sea, y el ejemplo que quiero poner, porque además también es una cosa chévere y también es paradójica, o sea, a las dos cosas. Jesucristo nace en un momento, en una tierra que está bajo una situación de opresión, ¿cierto? Bajo una situación de opresión, bajo un dominio de un imperio extranjero. Y, por supuesto, todos los judíos y toda la gente estaba pensando que lo que venía Jesucristo era resolver ese problema tan berraco porque era muy insoportable, ¿sí? Y, por supuesto, que la gente sale aquí a la calle a pelear para que le quiten ese régimen tan insoportable. Es un poco, eso es lo que ellos sienten. Ellos sienten que están metidos en un sistema opresor, que están bajo una opresión. En este caso no es de un extranjero, sino que es de un propio. Pero ellos están sintiendo eso. Pero Jesucristo no hace eso. O sea, Jesucristo es un revolucionario, eso no me cabe la menor duda. O sea, Jesucristo hace una revolución gigantesca. O sea, es una revolución que todavía no hemos entendido como toda su dimensión, ¿sí? O sea, y la revolución de él es el corazón del hombre, ¿sí? ¿Cómo podemos? Y todavía no lo hemos entendido, y tanto no lo hemos entendido que los cristianos y la jerarquía eclesial convirtió eso en otro sistema de opresión, ¿sí? En el mensaje de Jesucristo, que era todo lo contrario, lo convirtieron en un sistema opresor. Es el colmo, es que es el berraco colmo. ¿Sí? Sí, marchemos por eso. Marchemos por eso. Saque una pancarta. ¿Jerarquías de qué? Señores obispos, ¿ustedes son jerarquías de qué? Porque el Evangelio tiene dos dimensiones. La cruz tiene dos palos atravesados, uno hacia arriba y otro hacia los hombres. Y es en esos brazos extendidos que el hombre encuentra refugio. Ustedes no están extendiendo los brazos. Ustedes se están quedando allá guardados en sus iglesias. Salgan a la calle. Salgamos a marchar. Quizás no hoy, porque en la situación como está, yo sí propondría, de alguna manera, estaba pensando una contramarcha o unas contramarchas, ¿sí? Que expresen un sentimiento que mucha gente tiene y que no está siendo expresado en las marchas. Que exprese ideas de verdad. Que exprese objetivos de verdad y que los exprese, yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido profundo. Lo que hay que cambiar es el corazón humano. Usted cambia de líder y va a construir un opresor, ¿sí? El peligro es que construya un opresor. La democracia es totalmente imperfecta. Es una jartera, es una mamera, diría usted. Tiene algunas ventajas. Una de las ventajas fundamentales que tiene la democracia es que el líder dura 4 años. Y si usted se aburrió con ese tipo, lo baja. Y lo baja por las buenas, sin sangre. Se espera 4 años. Bueno, ya salió. Vamos a ver si encontramos uno mejor. Vamos a buscar uno mejor. La tiranía no tiene fin. Y eso es lo que pasa en Venezuela, ¿ve? El tirano no se baja nunca hasta que se muere. Y cuando se muere deja un sucesor igual a él, otro tirano, ¿ve?
que maneja el país como una hacienda propia. Ese era mi sentimiento. Yo no estoy proponiendo que el presidente saque los ejércitos. No es en ese sentido que me refiero a la debilidad del presidente. Ni estoy proponiendo eso como respuesta. Esto ya está muy avanzado. Lo que pasa es que está muy avanzado también para el diálogo. Están llegando a un punto de polarización tal que mire, aquí tengo la lista de las peticiones del Comité de Paro. Retiro el proyecto. Qué pena, antes de pasar a eso, me gustaría hacer un símil que puede ser como un símil medio psicológico, vamos a ver si funciona. Yo con esto de las violencias vandálicas, digamos, que es una cosa tan difícil de entender, ¿verdad? Que yo creo que nadie, como en todos sus 5 sentidos, o en sano juicio, como se dice, apoyaría, ¿sí? que alguien vaya y destruya las estaciones de policía, que queme los CAIs, que destruya el Transmilenio. ¿A quién le parece que eso está bien? A nadie. O sea, a los que lo hacen eventualmente, yo pienso que de pronto las personas temperamentales como usted y yo nos podemos relacionar con eso hasta cierto punto. O sea, como casi de la misma manera que usted dice que no está de acuerdo o sea, que no es su propuesta como sacar a la gente a fusilar pues, a los manifestantes ni nada de eso. Tampoco yo pienso que los vándalos estén en la razón, ni que así es como hay que comportarse en una protesta, pero creo que es una expresión emocional que las personas temperamentales podemos comprender, porque a nosotros alguna vez rompimos un celular, alguna vez rompimos una vajilla en la casa, ¿sí? O sea, yo rompí un iPhone en mi casa en una rabieta, ¿sí? Y después, ¿a quién le toca pagar el iPhone? Pues a mí. Confieso que he vivido. Sí, exacto. En una rabieta, sí, he roto cosas como bienes pues públicos algunos, otros privados, digamos. No estuvo bien, sí, pero estaba sí. expresando un sentimiento. ¿Sí? Ok. Eso, digamos, yo lo puedo aceptar hasta cierto punto, de que hay algo de eso, sí. El problema que estamos viendo y el problema que está planteando es que en ese caldo de cultivo hay una intencionalidad que lo está manejando y que está convirtiendo a esas personas, como usted dice, temperamentales y etcétera, y con toda esta problemática que hemos hablado, los está convirtiendo en idiotas útiles. Yo creo que esa es una visión reduccionista de lo que está pasando. Hombre, no lo dudo, pero sin embargo, es decir, el problema es que eso no lo sabremos hasta que el futuro no nos diga. Yo no estoy seguro tampoco de que eso sea así, es decir, creo que lo que he hablado hoy explica suficientemente mi posición, ¿sí? Yo no voy a reducir las cosas a eso. Existe el caldo de cultivo, existe la injusticia. El problema, Sergio, es que es un caldo de cultivo. El caldo de cultivo no tiene una dirección. Esa rabia no se sabe para dónde va. Tiene como objetivo las fuerzas del Estado o el Estado mismo. La destrucción del Estado. Ok. ¿Qué pasa si se destruye el Estado? Claro, y también estemos seguros de una cosa, esta gente no tampoco lo sabe, o sea, si llegara a pasar, como que va a ser un bandazo, esto es un bandazo, es como incluso la Revolución Francesa tenía aunque sea un cierto sustrato filosófico, un cierto sustrato ideológico, que esta no la tiene, esto simplemente es un grito desesperado, ¿sí? Sí, ahora es un grito desesperado. ¿Hacia dónde? Hacia la injusticia de la vida, hacia la vida misma. Porque gústenos o no nos guste, Sergio, así como nacimos en un entorno social y político que nosotros no diseñamos, que nosotros podemos
metiéndonos en el problema, ajustar un poquito por aquí y por allá. La vida misma es así. Yo no diseñé la vida. A mí no me preguntaron si quería nacer. Yo llegué a ser en un entorno de la existencia misma, en un cuerpo que nadie me preguntaron si quería esta nariz o quería otra. Y no me dejaron opinar, me dieron lo que tengo. Eche a andar. Igual yo nazco en un entorno político, geográfico, social, etc. Y me dicen, eche a andar. Claro, yo puedo quedarme en la posición de nada de eso me gusta, y es como el niño, ¿no? Y que esto, y que esto, y que esto, y que esto, y que lo otro. O puedo asumir mi situación, mi condición de ser humano, y trabajar a partir de ahí. De ser humano que vive en este sitio. De ser humano que está en un acuerdo social y puede estudiar y profundizar qué es el acuerdo social y en qué consta y de qué nos salva el acuerdo social. Porque el acuerdo social nos salva fundamentalmente de la tiranía de los más fuertes. ¿Ve? Entonces, cuando uno comprende eso, Sergio, ¿qué es el acuerdo social y por qué existe? Uno empieza a agradecerlo y puede empezar a trabajar desde ahí, a respetarlo y ver las cosas en la dimensión de Sócrates y de los filósofos griegos que después van a ir avanzando. ¿Sí? Ok, entonces en ese sentido, ahora sí tienen la razón nuestros jerarcas de la iglesia. El problema de fondo es el corazón humano y el problema de fondo del corazón humano es el pecado. Entonces el punto de partida, utópico a morir, es cambiar el corazón humano. Un pasito atrás del de Mockus. Mockus propone la creación del ciudadano con unas características, ¿sí? El ciudadano que acepta el pacto social, se compromete con el pacto social, paga impuestos, respeta los bienes públicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí va avanzando en eso, pero le falta de para atrás, porque solo con crear eso no saca nada. Esa era la propuesta soviética. Y lo que creó fue monstruos. Entonces hay que ir un poquito más atrás, hay que cambiarle el corazón al hombre, porque el corazón del hombre está corrompido. ¿Cómo se cambia el corazón del hombre? Se lo cambia Jesucristo, sí. Ahora, claro, volvemos al problema, y es casi insoluble. ¿Sí? Muéstrame un cristiano. Es decir, en esta lucha nos aproximamos. Entonces tenemos que empezar por esa propuesta. No mentir, no robar, no matar, etcétera, etcétera. No buscar las cosas del otro. No envidiar, pues con envidia de emular. Ok, este tiene una casa así, la hizo en cuanto... Uy, yo puedo hacerla. Chévere, pero no se la voy a quitar a él. Y no voy a utilizar medios corruptos para obtener lo que no puedo obtener a punta del trabajo. ¿Se puede superar la injusticia en base al trabajo, a la dedicación, a la entrega? Yo creo que sí. Y lo he visto suceder. Requiere paciencia, claro. Requiere paciencia, años, Sergio. Uno no construye una empresa, un bienestar personal a partir de un momento para otro. Y esa es una noción completamente desaparecida. Hoy en día, claro, la plata fácil. Del panorama, etcétera. Sí, o sea, va a ver, es Sergio, todo. ¿dónde empecé yo? ¿Dónde empecé yo? Buscando un empleito que me dio un vecino. Que me tocaba vivir en un rancho de madera. Después de graduarme de arquitecto. Ese fue mi comienzo. Con un sueldo ganaba 10,000 pesos. 1,000,000 de pesos de hoy. Ahí empecé. Y de alguna manera, todo esto que está sucediendo hoy, Sergio, corremos el riesgo de que eche
al traste todo eso. La construcción lenta y gradual de la vida, a partir del esfuerzo, del trabajo, de la virtud. Porque la virtud es la manera de combatir el mal en nuestro corazón, que es lo que tuerce la vida. ¿Ve? La virtud es la única, la práctica y el ejercicio de la virtud es la única que cambia el corazón, serio. Claro, parte de un encuentro con Dios y de la gracia y de la ayuda de Dios. Camine por aquí y le va a ir bien. Y le va bien en todos los sentidos. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.